Bueno, vamos a analizar el caso de un péndulo físico compuesto. Cómo se determina, primero, cómo se demuestra que efectúa un movimiento armónico simple. Y segundo, cómo se calcula su periodo de oscilación, comparado con un péndulo simple, ¿no? Que dependía solamente de la raíz cuadrada de la longitud de la barra, sigue para la gravedad, 2pi raíz cuadrada de L sobre G, el periodo del péndulo simple, ¿no? Entonces, un péndulo físico, un péndulo compuesto como este ejemplo, yo tengo constituido al péndulo por una barra de longitud 1 metro, masa 2 kilogramos, y que en el extremo inferior está soldado un disco de masa 0,5 kilogramos y cuyo radio era 0,1 metro. Entonces voy a considerar que este punto de oscilación está en el extremo, pero puede estar en cualquier punto de la barra. Entonces, si considero este punto como el punto de rotación O, entonces yo tengo que, en primer lugar, calcular el momento de inercia. Entonces ustedes proceden a calculan el momento de inercia del sistema, ¿no?, con respecto a O. O es el punto de pivote. Pero el sistema está constituido por una barra y un disco. Así que empiezo por calcular el momento de inercia de la barra. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con la calculadora en mano, haciendo rápidamente los cálculos. Yo que voy a decir, el momento de inercia de la barra con respecto a O lo aplico usando el teorema de paralelo. Digo, el momento de inercia de la barra puesto en el extremo, si yo me sé la expresión, pongo 1/3 de ml cuadrado. Si no lo sé, tendré que aplicar, repito, el teorema de paralelo. Entonces, como ya me la sé con 1/3 de ml cuadrado, y digo, esta masa es 1 kilogramo o 2 kilogramos, y la longitud 1. Entonces, con esto calculan y eso queda 0.667, ¿no? Bien. Ahora calculan el momento de inercia del disco con respecto a O. Como el disco está acá, yo voy a decir el momento de inercia de este disco con su eje en el centro de masa del disco. Voy a aplicar teoremas en paralelo. Y eso es un medio de la masa del disco por el radio, más la masa del disco por la distancia al cuadrado, donde D es la distancia entre los ejes paralelos. El eje está acá y el otro está acá. ¿Cuánto es D? L más R. Entonces yo aquí pongo un medio de la masa del disco, que es 0,5, por el radio, que es 0,1, van calculándolo. Pongo la masa del disco, que es 0,5, y D, que era L más R, ¿no? L, que es 1 metro, y R, que es 0,1. Entonces esto me da el momento de inercia del disco con respecto a esto. Entonces repítame más fuerte. Bien, entonces el valor que dio es 0,61 kilogramos por metro cuadrado, el momento de inercia del disco. Así que entonces, el que estamos buscando, el del sistema, con respecto al punto de rotación O, es la suma el de la barra, 0.67, más el del disco, 0.61. Entonces esto da 1.28 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, una vez que ya tienen calculado el momento del sistema con respecto a O, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, para este cálculo del periodo de un péndulo físico, o la demostración de que el movimiento de esto corresponde a un movimiento armónico simple, hay dos métodos. El primer método es, bueno, en realidad para los dos métodos hay que calcular igual el momento de inercia. Pero la diferencia está que cuando yo elaboro el diagrama de cuerpo libre como el siguiente paso, ahí va a estar la diferencia. En el primer método, yo voy a coger por separado y a poner las fuerzas que intervienen en cada uno de estos cuerpos por su propio peso.
Ese es el primer método. Ya vamos a ver cuál es el segundo método en cuanto a elaborar el diagrama de cuerpo libre. Y el tercer paso es aplicar la segunda ley de Newton una vez elaborado ese diagrama de cuerpo libre. Entonces, si yo pongo aquí el diagrama de cuerpo libre, digo, ¿dónde voy a poner el peso de la barra? En el centro de la barra. Entonces, ahí pongo el peso. O sea, M1G. Y este M1G está ubicado respecto a esta distancia a la mitad de la barra. En el disco, obvio que el peso del disco va a estar aquí, en el centro del disco. Y que, donde está aplicada respecto al punto de pivote, esta distancia vale L más R. Entonces, para oscilaciones pequeñas, significa que θ es pequeño. ¿Okay? Entonces, con ese supuesto, que θ es pequeño, yo en el siguiente paso, una vez elaborado el diagrama de cuerpo libre, tengo que aplicar la segunda ley de Newton para esta dinámica rotacional. Entonces, recuerden ustedes cuál es esa dinámica, que yo veo que si aquí hay dos fuerzas, estas fuerzas van a provocar momentos de torsión. Y la característica de un movimiento oscilatorio como este péndulo compuesto, péndulo físico, es que como cualquier otro movimiento oscilatorio, masa resorte, péndulo simple, siempre hay una fuerza de restauración. ¿Cuánto era para el momento de la fuerza restauradora para un sistema masa resorte? K por lo que se deforma el resorte. Esa es la fuerza restauradora. ¿Cuánto era para el péndulo físico? La componente de la fuerza tangencial, mg seno de θ. Si a ustedes le preguntan cuánto es la fuerza de restauración en este problema, tienen que ver las fuerzas que provoquen que siempre este sistema tienda a ponerse vertical. ¿Okay? Y esas son dos: la componente del peso de la barra y la componente del peso del disco. O sea, M1 G seno θ, M2 G seno θ. Suma esas dos y esa es la fuerza total de restauración. Si nos preguntaran solo eso. ¿De acuerdo? Entonces, como yo voy a aplicar la segunda ley de Newton, voy a decir, bueno, ya no voy a descomponer la fuerza, no voy a usar el método de descomposición de fuerza, sino que voy a utilizar el concepto de brazo de palanca. Entonces digo, a ver, el brazo de palanca es esto que está aquí en este triángulo. ¿Okay? Entonces, este brazo de palanca vale L medios seno de θ. ¿De acuerdo? Al igual que para el segundo brazo de palanca, de acá. El que ejerce este peso con esta brazo de palanca sería el segundo torque, es decir, L más R por el seno de θ es el brazo de palanca 2. Entonces ya tengo aclarado el brazo de palanca y voy a calcular los torques de cada uno. Entonces voy a decir, me voy por acá a la derecha. Digo, la sumatoria, o sea, tengo que aplicar segunda ley de Newton, es igual a I por alfa. Esta es la segunda ley de Newton para la dinámica. Entonces, ¿qué digo? La sumatoria de torques es igual a I por alfa. ¿Este I cuál es? Es el sistema que ya lo tengo calculado. ¿Con respecto a qué? Al punto de pivote, que es alfa. Ahora, esto de aquí es el sumatoria de todas las fuerzas que provocan torque. Entonces yo digo, bueno, cuando el sistema hace esto, ¿no? De tula para acá, todos los torques van a ser positivos, los otros van a ser negativos. Bueno, pero esos otros justamente son los pesos que están en dirección contraria. Entonces será el 1 menos el brazo de palanca para la barra, ¿cuánto era? L medio por el seno de θ. Ese era el brazo de palanca para la una fuerza. Y como la fuerza era el peso de la barra, pongo el peso de la barra. El otro momento de torsión que también produce un torque negativo es el peso del disco. El brazo de palanca era ¿qué cosa? L más R por el seno de θ. ¿Y cuánto es el peso? M2G. Ese es el torque que produce el disco. Negativo. Por el momento de inercia del sistema con respecto a. Y esto por la segunda derivada de θ, que es alfa. Fíjense. Entonces yo aquí tengo un factor común. Que si yo encierro todo esto con seno de θ, este es el factor común. El negativo que está acá es igualado al momento de inercia por alfa. Pero todo lo que está aquí, dentro del corchete, que es fuera del factor común, es M1G por L sobre 2 y el otro es M2G por L más R sobre nada, sobre 1. Entonces, luego lo que me toca hacer aquí es despejar, es decir, la segunda derivada con respecto a T más todo lo que está ahí entre el corchete, que puede ser un G como fuera del corchete,
un M1 L sobre 2 más un M2 L más R por el seno de teta. Bueno, todo esto dividido para el momento de inercia por el seno de teta. Pero eso que está aquí es una ecuación diferencial que no es homogénea, por lo tanto no corresponde a un movimiento armónico simple, porque está esta función seno. Pero si consideramos que ese péndulo físico hace oscilaciones pequeñas, entonces para oscilaciones pequeñas sí puedo decir que el seno teta lo puedo aproximar a teta. Entonces la ecuación diferencial que obtengo aquí es segunda derivada de teta con respecto a t más la gravedad M1L sobre 2 más M2L más R sobre el momento de inercia del sistema con respecto a por teta igual a 0. Entonces esto que encierro aquí con rojo sí corresponde a la forma típica de una ecuación diferencial de segundo orden homogénea, que es un movimiento armónico simple. Entonces con esto pruebo que ese péndulo físico desarrolla un movimiento armónico simple para oscilaciones pequeñas. Y puedo decir entonces, puedo calcular el periodo, porque lo que está aquí, entre paréntesis, corresponde a omega cuadrado. Es decir, omega es igual a la raíz cuadrada de todo ese factor que está ahí. Sobre el momento de inercia. Y por lo tanto el periodo que va a ser igual a 2pi la raíz cuadrada del momento de inercia del sistema con respecto a todo dividido para este factor G más A1 por L sobre 2 más A2 L más R. Entonces si ustedes reemplazan, ¿no?, aquí y calculan el momento de inercia, nos salió 1.28, pone 1.28 tomando G como 9,8. La masa 1 era de ¿cuál? De la barra, ¿no es cierto? ¿Cuánto era la masa de la barra? 2 kilogramos. La longitud de la barra, 1 metro. ¿Cuánto era la masa del disco? 0.1, ¿no? 0.5 kilogramos. La longitud de la barra, que equivale a 1, y el radio del disco, que era 0.1. Bueno, este es el cálculo que nos daría ya finalmente el valor del periodo. ¿Sí? Que evidentemente, si ustedes tienen en mente el asunto del momento de inercia para una masa puntual, era mr cuadrado. Si solo toda la masa la tenían concentrada a una distancia L, por supuesto, aquí iban a tener ustedes al final de cuentas que iba a quedar G sobre L, perdón, L sobre G. Okay. Como dije que había dos métodos, el segundo método, bueno, igual hay que calcular también, como les dije, el momento de inercia. Hay que calcular el momento de inercia. Segundo, hay que calcular el centro de masa. Tercero, se elabora el diagrama de cuerpo libre. Y cuarto, se aplica la segunda ley, ¿no? Eso que dice sumatoria de torque igual y por área. Entonces, ya sabemos cómo calcular el momento de inercia. Recordemos cómo se calcula el centro de masa del sistema. El centro de masa del sistema, ¿qué es? Es el lugar biométrico donde supuestamente puede concentrarse toda la masa del sistema. Entonces, si volvemos a nuestra figura, esta que está aquí, fíjense que ustedes tienen ya no como era el primer método, las dos fuerzas, ya no, sino que ahora ustedes van a dibujar ¿qué cosa? Un solo vector que representa el peso del sistema. Entonces, si yo tengo la barra
voy a suponer que toda la barra con el disco es un solo cuerpo. ¿Y dónde va a estar concentrado? En el centro de gravedad, que es igual que el centro de masa. Entonces yo voy a tomar como si la barra pudiese ser colocada con una masa puntual en la mitad de la barra aquí. Eso es M1. Y el disco como si se pueda concentrar toda su masa en un solo punto, que sería en el centro del disco, M2. Entonces, como eso yo sé a qué distancias están, seguro, tomando esto como el origen, la medida del centro de masa, va a estar ubicada en algún lugar, en algún punto del centro de masa. Si ese punto es este, entonces aquí puedo decir, aquí va a estar el centro de masa. O sea, si ahí va a estar el centro de masa, puedo poner con seguridad que este es el centro de gravedad, el peso del sistema, que es el peso total por la gravedad. Aquí está el peso total en el centro de gravedad. Ese es el segundo método, pero hay que calcular el centro de masa. ¿Cómo se calcula? Bueno, suma las masas, multiplica por el centro de masa y suma las masas respectivas, M1R y M2R. Así se calculaba, recuerdo. Entonces el centro de masa va a ser igual a M1, M2 sobre MT. Y entonces, si M1 era la masa de la barra, 2 kilogramos, y MT es la suma de las dos masas, 2.5, esta distancia R1 ¿qué es? Es la distancia que está desde O, el centro de masa de la barra sola, que eso es L medio, o sea, la mitad de 1, ¿no? 0,5. Más M2, que es la masa del disco, para la masa total, y R2, que de aquí estaba toda la masa del disco, a una distancia de L más R, que era 1.1. Bueno, alguien me ayuda con ese cálculo para saber cuánto es esto, el centro de masa. Ese es el paso 2. Calculo el momento de inercia, calculo el centro de masa, averiguo que allí está concentrada todo su peso, y el siguiente paso es aplicar la dinámica. ¿Para qué? Para decir, bueno, si esta es la única fuerza que va a provocar momento de torsión, ¿cuánto vale este brazo de palanca? Pues ese brazo de palanca vale, ¿qué cosa? El centro de masa, que ya lo tengo calculado, por el seno del ángulo. Y eso, producto con mg, es el torque que produce esta fuerza. ¿Okay? ¿Cuánto sale el centro de masa? 0.62. Entonces, el periodo de oscilación sale 1.82 segundos. Bien, entonces, como yo ya tengo el centro de masa calculado, 0,62 metros, ¿qué me falta aquí? Aplicar la segunda ley de Newton en este método, ¿cierto? Entonces, yo lo voy a poner por aquí y digo, sumatoria de los momentos de torsión igual y por alfa, la del sistema con respecto a O. Esto es con respecto a O y así es positivo. Como solo tengo una sola fuerza, ¿sí se ven? Esta. Entonces voy a tener el brazo de palanca, que es R seno teta por mg. Entonces escribo menos el brazo de palanca, que es R seno de teta, este es el brazo de palanca, por mg. Y esto es I por alfa. Pero alfa es la segunda derivada. Entonces tengo que la segunda derivada con respecto a T más el centro de masa por la masa total por G sobre I, todo esto por el seno de teta es igual a 0. Evidentemente esto no corresponde a un movimiento armónico simple, pero si las oscilaciones son pequeñas, entonces puedo aproximar que el seno es teta y tengo la ecuación diferencial que se ajusta a un movimiento armónico simple, que es centro de masa, masa total, gravedad, momento de inercia del sistema. Esto que está entre paréntesis, multiplicando teta,
es ya, ¿qué cosa? El valor de omega. O sea que omega va a ser la raíz cuadrada de el centro de masa, la masa total, gravedad, y entonces el periodo de oscilación, ¿verdad? ¿A qué va a ser igual? A 2pi, la raíz cuadrada de este momento de inercia dividido para el centro de masa, la masa total. ¿Por qué? Si reemplazamos los datos, veamos qué nos sale. 2pi, el momento de inercia que era 0,60, 1.28, ¿no? El momento de inercia era 1.28. El centro de masa que lo acabamos de calcular es este, 0.62. La masa total, que es la suma del disco y la barra, que es 2.5. La masa total de ambos cuerpos, 2.5, y la gravedad 9.8. Entonces, si hacemos este cálculo, veamos qué esperamos. ¿Está aprobado? 1.82. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes tendrán que notarlo. Que probablemente acá la fórmula es más larga para calcular el periodo, pero probablemente sea más visible porque está actuando los torques por cada barra, por la barra, torque de disco, y después manipular los datos. Acá solo tiene un peso, el peso total del sistema, pero para eso hay un trabajo que hacer: calcular el centro de masa. ¿Dónde está concentrada el peso total? Hay que calcular el centro de masa.